Bueno, continuamos aquí con Delsa Solórzano. ¿Cómo estás, Delsa? ¿Cómo estás, Laimi? ¿Cómo te va? Bienvenida. Lástima que no pude saludar a Juan Barreto, ¿vale? Porque le iba a preguntar dónde hay detergente. Bueno, él me dijo que mañana que me iba a mandar un paquete. Vamos a ver. Okay, Si me da un paquete, te prometo te lo doy a ti. Oye, yo no tengo, ¿vale? Ok, pero yo Sí, te prometo. lavaplatos tampoco. O lo compartimos. Lo compartimos. Y si consigue cloro desinfectante o leche. No, pero tú como que estás haciendo una lista de mercado aquí. Bueno, pero es que además... Usted no es Vladimir al mercado, te Vladimir a la una. Oye, pero es que uno hace cola y cola y cola y cola y cola y cola y no hay nada. Es complicado. Ahora, fíjate, tú decías, el diputado Ubel Roa, lo decía hoy en una entrevista que, bueno, con respecto al tema del papel de baño, que se han importado miles de toneladas de este producto, ¿no? Ubel Roa, aquí se importó papel sanitario para 80 millones de personas y hay escasez. Eso no es guerra económica, decía Ubel Roa. Entiendo, esa importación, por cierto, fue hace bastantes meses. Si recordamos cuando, imagínate tú, estaba Vivo Chávez, dijo que iba a importar papel higiénico por la escasez que se presentó hace más de 2 años. Entonces, si fue hace más de 2 años, 30 millones de personas, es complicado, porque el problema del modelo es que el modelo fracasó, entre otras muchas razones, porque sustituimos la economía de la producción interna o endógena por una economía de puerto. O sea, aquí todo lo que consumimos es importado. Pero Venezuela siempre ha tenido ese problema. Yo creo que si uno lee la prensa hace 20 años, hemos sido rentistas casi que siempre. Claro, se han profundizado algunos problemas, ciertamente, pero el modelo rentista no es de Chávez. El modelo rentista tiene 60 años, por lo menos. Te puedo poner ejemplos. Portuguesa, el granero de Venezuela, la mayor producción de arroz de Venezuela se producía en Portuguesa, de hecho se importaba arroz, nosotros teníamos la capacidad, se exportaba arroz, perdón, nosotros teníamos la capacidad para exportar el arroz que producíamos. Ahora el arroz que estamos consumiendo es completamente importado, por ponerte un solo ejemplo, así como ocurre, qué sé yo, en Tucupido, en el estado Guárico, donde antes lo llamaban así como Portuguesa era el granero de Venezuela, Tucupido el granero del Guárico. Sorgo, maíz ya no se está produciendo. Esa es una realidad cuando tú expropias las empresas. Y eso lo dijo aquí Freddy Bernal, eso que yo siempre te veo. De aquí Freddy Bernal dijo, en este programa, que uno de los graves problemas que tenía el modelo era que todas las empresas que se habían expropiado habían quebrado. Nosotros, de hecho, pedimos una investigación al Ministerio Público por esas declaraciones que dio Freddy Bernal. El Ministerio Público no ha respondido nada, eso fue hace ya casi 1 año. Entonces, cuando tú tienes un modelo que fracasó acompañado de una corrupción impresionante, de 25.000 millones de dólares que se robaron en Cadivi en 1 año, no son palabras mías, son de Nicolás y de Rodríguez Torres, el que está de vacaciones. Hoy vemos en la prensa nacional, HSBC, el SwissAleaks, más de 15.000 millones de dólares de cuentas de venezolanos provenientes presuntamente de la corrupción afuera. Y si tú sigues sumando y sumando y sumando y sumando, pues bueno, aquí entre que no hay plata, la plata se la robaron, el petróleo palo abajo y no produces nada y tú lo tienes que traer. Y cosas como, por ejemplo, que me parece muy grave y que están ambas en la prensa de hoy, que es que mientras las reservas internacionales disminuyeron en más de un 30%, la liquidez monetaria aumentó en más de un 80%. Eso es dinero inorgánico, eso es dinero, como tú bien sabes, que no tiene respaldo. Eso es como un cheque sin fondos, pues. Y eso lo que produce es inflación. Entonces, con ese panorama es muy complicado que nosotros podamos decir con honestidad, bueno, que en Venezuela hay abastecimiento. Esto, la única guerra que hay es la del gobierno contra el pueblo. Ahora, la propuesta de la oposición, Delsa, porque el gobierno dice, la oposición dice, este modelo no funciona, hay que cambiar el modelo. O sea, el modelo que ustedes proponen, ¿de qué se trata? En principio el modelo de progreso. Ajá. Y el progreso, sí, pero ¿cómo se come eso? Claro, yo te voy a decir cómo se come. Para empezar con comida, porque el mercado no. El modelo de progreso no pasa porque tú todo lo que produzcas lo importas. Obviamente. Obviamente pasa porque tú fortalezcas el aparato productivo nacional. Aquí se nos habló hasta de gallineros verticales, de sembradíos endógenos, y nada de eso hay, de la ruta de la empanada. ¿Qué pasó con todas aquellas promesas que llevaron a la gente hastiada de lo que había antes, ¿no? Ahora estamos peor que antes. Esa es la triste realidad. Tú me hablas de un modelo rentista anterior. Bueno,
el que no estaba de acuerdo con aquel modelo votó por Chávez y mira hoy cómo estamos, 16 años, vamos para 17 años después. Entonces estamos mucho peor que antes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reactivar inmediatamente el aparato productivo nacional, generar confianza en los inversionistas. Si tú vas por la vida metiendo preso a todo el que invierte, a todo el que confía en Venezuela y a gente que de emprendimientos, yo no conozco a esa gente, por cierto, como yo no tengo ningún vínculo con empresarios, no los conozco, pero hay un tema real. Si tú metes preso a la gente que tiene un emprendimiento exitoso, como la gente de día a día, que no sé ni quiénes son, pero hay una realidad ahí, hay un emprendimiento exitoso. Tú los metes presos, ¿quién va a venir a invertir en Venezuela? Tú necesitas producir en Venezuela y necesitas fomentar seguridad jurídica para generar inversiones nacionales. Ahora, hay que tomar medidas que van a causarle dolor al pueblo desde el punto de vista económico. Esas medidas hay que tomarlas. O sea, un gobierno, por ejemplo, de la Mesa de la Unidad, tomaría medidas que pudieran traducirse a corto plazo primero en sacrificio, un paquete, digamos, una especie de medicina con sabor amargo, o no es necesario. No, yo creo que hay que tomar medidas como, por ejemplo, si tú tienes un país que está quebrado, panita, tú no te puedes ir a China con una enorme comitiva presidencial y un poco gente de tu familia de vacaciones y hacer una gira en los 30 días de enero. El señor Nicolás Maduro estuvo más de 24 días afuera. Entonces, esas medidas, eso hay que tomarlo como una medida de ahorro. ¿Cuánto se gastó ahí? Pues eso no es que tú pagas un pasaje particular y te vas, no. ¿Cuánto cuesta el viaje presidencial? Porque además, todo el tema de seguridad del presidente, una gira que no nos trajo un centavo, porque además lo vimos en la memoria y cuenta que rindió Nicolás en la Asamblea Nacional. No nos dieron un centavo, porque además ya que vamos a empeñar. Aquí ya no hay nada, o sea, aquí no hay nada. Entonces, la realidad... Y las reservas petroleras y el oro, aquí no hay oro. No hay... Bueno, el oro se lo trajeron para acá. Ojalá haya oro, pero la realidad es que las reservas internacionales bajan todos los días. Ahí están los números en la página web del Banco Central de Venezuela. Quienes tengan curiosidad pueden revisar. Ese es un tema, Delsa, pero yo quería, cuando yo te hablo de medidas, sí, me refiero, claro, tú puedes dar señales, austeridad, etcétera, pero me refiero a medidas, por ejemplo. Hay que quitar el control de cambio, ¿en qué plazo se quitaría? ¿Hay que aumentar la gasolina, sí o no? Porque uno pregunta a veces y entonces no, concretamente, alguna gente no responde claramente. No, yo te respondo claramente. Yo no estoy de acuerdo para nada con el aumento de la gasolina. Nosotros nos negamos a discutir el tema del aumento de la gasolina mientras aquí se siga regalando petróleo, por ejemplo. Mira, hoy hay una información bien importante. Ayer, no sé, en estos días leí que Bolivia considera que están supremamente bien preparados, que son el país mejor preparado de la región para enfrentar la disminución en los precios del petróleo porque han ahorrado, porque tienen suficiente reserva y porque tienen importantes convenios con Venezuela. Entonces aquí estamos quebrados. Y Bolivia sigue creciendo económicamente, ha crecido a todos los países de la región. Ecuador ha tenido un crecimiento impresionante de manos de Rafael Correa. Entonces, tú puedes criticarlo desde el punto de vista político, como yo tengo mis diferencias desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico esos países avanzan y nosotros no. Entonces, una medida importante es acabar con la regaladera. A nosotros no nos pueden seguir metiendo la mano en el bolsillo, Vladimir, mientras seguimos regalando nuestros recursos. Entonces, medida 1, deja la regaladera. Medida 2, fortalece el aparato productivo nacional. Medida 3, fomenta la inversión en Venezuela. Usted fomenta la inversión aquí con garantías para los empresarios, con seguridad jurídica y por supuesto con control del Estado. Pues yo no creo que es que haya que entregarle todo al empresariado, no, pero sí tiene que haber un fomento importante de esa inversión para que traiga fuentes de empleo. Mira, aquí se acabó hasta con la construcción, metiendo preso a los que construían, expropiando edificaciones. Entonces, ni siquiera prometieron misión vivienda y ni siquiera han cumplido con la meta que se fijaron y eso, en consecuencia, no produce fuentes de empleo. Entonces, son tantas cosas las que hay que hacer que este gobierno no hace. ¿Cada cuánto la oposición se sienta a debatir sobre estos temas? Todos los días. Ajá. Por ejemplo, ¿ustedes tienen un pensamiento uniforme sobre estos temas? No. La MUD no, ¿verdad? No, claro que no. Nosotros somos diferentes, pensamos diferente, pero lo hacemos juntos. Ahora, en cuanto al tema propositivo, en primer lugar, nosotros somos oposición, nosotros no somos gobierno, somos oposición. La oposición tiene la obligación de criticar claro, y de oponerse. presentar propuestas, por supuesto. Para hacer una opción de poder tiene que presentar propuestas. Así es. Y en cuanto al tema propositivo, hemos hecho 2 documentos sumamente importantes. El primero, 100 soluciones para la gente, que resumen... Ustedes lamentaban que el gobierno no les había hecho caso, no les había escuchado. Pero por supuesto. Y el segundo documento es un plan de gobierno nacional, que va desde la seguridad, la salud, la educación, el tema económico, el tema productivo, el tema social, el tema educativo, donde nosotros hemos cedido
aspectos secundarios desde el punto de vista ideológico en aras de la construcción de un proyecto plenamente democrático. Esos documentos están disponibles en la página web de Unidad Venezuela. Delsa, UNASUR se reunió esta mañana los cancilleres UNASUR. Ellos están promoviendo algunos mecanismos para que el gobierno de Venezuela y de Estados Unidos puedan, digamos, dirimir sus diferencias. No están dispuestos a aceptar o condenan pues cualquier injerencia de asuntos internos, el tema de las sanciones, que se puede tomar como unas agresiones contra Venezuela. Me gustaría tu óptica sobre esto, además de diputado del Parlamento. La injerencia extranjera se mide dependiendo si el gobierno me gusta o no, me pregunto, porque si la injerencia viene de países aliados desde el punto de vista político e ideológico, no es injerencia, pero si viene de países que no lo son, entonces sí la es. O qué dirán de la gente de Cataluña, que a través de sus congresistas hoy aprobaron una resolución en contra de la violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Eso es injerencia? No. Cuando tú hablas de derechos humanos, los derechos humanos no tienen frontera. Los derechos humanos trascienden cualquier límite regional y tienen la obligación de ser defendidos por cualquier ciudadano del mundo. Y la soberanía tampoco es parcial. La soberanía no es solamente para que la apliquemos nosotros como país soberano. Soberanamente, cualquier país del mundo tiene derecho a determinar sanciones para quienes considera violadores de derechos humanos. Nosotros no ¿estás de acuerdo con esa decisión del gobierno de Estados Unidos? Nosotros no aceptaríamos bajo ningún respecto una sanción para Venezuela, una sanción que afecte al pueblo de Venezuela, una sanción, yo no estoy de acuerdo con el bloqueo a Cuba, por ejemplo. Ese tipo de medidas que afectan a los pueblos y no a los gobernantes. Ahora, si yo cometo un delito, Delsa Solórzano, cometo un delito y ese delito que yo cometo es un delito que trasciende las fronteras de mi país, merezco que se me juzgue de conformidad con lo que establece la legislación internacional al respecto. Entonces aquí han pretendido manipular a la gente, haciendo ver como que es que las sanciones de los Estados Unidos o de los gringos son unas sanciones contra ti, contra mí o con quien nos está mirando. Y eso no es verdad. Esas sanciones son contra quienes han violado derechos humanos. Tenemos que hacer la pausa del retorno. Vamos a hablar un poco del perfil, pues se lo preguntaba a Juan Barreto, el perfil que deben tener los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional y cómo va el tema de las primarias. Claro, ya regresamos con Delsa Solórzano, diputada al Parlamento Latinoamericano por la Mesa de la Unidad Democrática, dirigente de Un Nuevo Tiempo, que vino vestida de blanco hoy.